Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, una historia que sinceramente suena a película. Sí, estamos hablando de esa supuesta propuesta de matrimonio que al parecer, Can Yaman le hizo a Demet Özdemir. Y no cualquier propuesta, dicen que fue una locura total. ¿Será verdad? ¿Qué tan cierto es todo esto? Vamos a desglosar cada detalle, a desenterrar los rumores y a intentar descifrar si esta bomba de noticia es real o solo un cuento más de Hollywood. Si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento, de los romances que parecen sacados de las telenovelas y de esos momentos que nos hacen suspirar, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras historias. Porque aquí, amigos, siempre tenemos algo jugoso que contarles. Imaginen la escena, el sol cayendo en el Mediterráneo, un escenario de ensueño, y de repente, uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman, se arrodilla ante la bella y talentosa Demet Özdemir. Suena como el guión perfecto, ¿verdad? Pues bien, los rumores indican que algo así podría haber ocurrido. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir tienen una historia. Fueron pareja, compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci, y su química era tan palpable que traspasaba la pantalla. El público los amó, los shipió hasta el infinito y más allá, y por supuesto, la noticia de su relación, aunque breve, fue un boom. La conexión entre ellos era eléctrica, esos miradas intensas, las sonrisas cómplices, la forma en que parecían entenderse sin palabras, todo ello alimentó la fantasía de millones de seguidores que soñaban con verlos juntos en la vida real. Pero volvamos a esta supuesta propuesta. La historia salió a la luz hace un tiempo, alimentada por fuentes cercanas a la pareja. Se dice que Can Yaman, en un gesto de amor apasionado, habría preparado una sorpresa monumental para Demet. ¿Y cuál sería esa sorpresa? Bueno, aquí es donde la cosa se pone loca, como dice el titular que nos ha traído aquí. Se hablaba de una cena íntima, quizás en un lugar espectacular, con velas, música romántica, lo típico, pero elevando la apuesta. Y luego, zas. La pregunta. Pero lo que hizo que todo esto sonara a locura fue el supuesto anillo. No un anillo cualquiera, sino uno que supuestamente habría sido elegido con mucho esmero, un símbolo de su amor y compromiso. Las crónicas de ese momento hablaban de una Demet Özdemir completamente sorprendida, emocionada hasta las lágrimas. Imaginen la escena, ella radiante sin esperar nada, y él con toda la intención de sellar su amor. La noticia se propagó como pólvora. Los fans se dividieron. Algunos celebraban la idea de ver a sus ídolos juntos para siempre, otros, más escépticos, decían que era solo una estrategia de marketing o un rumor exagerado. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, los rumores de bodas y compromisos son pan de cada día, ¿verdad? Pareciera que cada cierto tiempo surge un nuevo romance o una posible boda que mantiene a los medios y a los fans en vilo. ¿Pero qué pasó después? Esa es la gran pregunta. Porque si bien la noticia de la propuesta resonó, no hubo una confirmación oficial por parte de Can o Demet. Y esto, amigos, es lo que mantiene viva la intriga. Si hubiera sido un hecho, lo más probable es que hubiéramos visto alguna declaración, alguna foto, algo que confirmara la felicidad de la pareja. Pero el silencio fue casi total. Y ese silencio en el universo del espectáculo, a veces dice más que 1000 palabras. El silencio de los protagonistas, en este caso, se convirtió en el combustible perfecto para mantener viva la especulación. ¿Ahora podemos atribuir esto a la discreción de la pareja? Claro que sí. Hay celebridades que prefieren mantener su vida privada al margen de los focos. Pero considerando la magnitud de la noticia, una propuesta de matrimonio, y tratándose de dos figuras tan populares como Can Yaman y Demet Özdemir, un silencio absoluto resulta un poco extraño. La discreción es admirable, pero en el mundo de las estrellas, donde cada detalle se magnifica, un evento de tal calibre suele dejar alguna huella, por mínima que sea. Entonces, ¿qué sabemos realmente? Lo que sabemos es que hubo rumores. Fuentes anónimas hablaron. La prensa del corazón se hizo eco. Se habló de una propuesta loca, de un anillo espectacular, de una Demet emocionada. Pero la confirmación, la prueba irrefutable, nunca llegó.
Es como un eco que resuena pero del que no podemos identificar la fuente original. Podemos especular sobre los motivos. Quizás la propuesta existió, pero las circunstancias no eran las adecuadas para formalizarla. Tal vez hubo un desacuerdo. O quizás, y esta es una posibilidad, la historia fue embellecida o directamente inventada por algún medio de comunicación en busca de clics y titulares. A veces, la línea entre la realidad y la fantasía en el mundo de las celebridades se vuelve muy fina. Es un juego constante entre lo que se muestra y lo que se oculta, entre la verdad y la percepción. Pensemos en Can Yaman. Es un actor que ha alcanzado una fama internacional impresionante. Su vida personal, como era de esperar, genera mucho interés. Cada movimiento, cada relación, se convierte en noticia. Su físico imponente y su carisma lo han convertido en un ídolo para muchas. Y Demet Özdemir, por su parte, también es una actriz muy querida y seguida. Su talento y su belleza la han posicionado como una de las favoritas del público. Cuando dos estrellas de esta magnitud, que además ya han tenido una historia juntos, son vinculadas en una noticia así, el impacto es enorme. Es la suma de dos grandes poderes mediáticos que genera una explosión de interés. La narrativa de la locura en la propuesta podría venir de varios ángulos. Quizás se trató de un gesto impulsivo, una declaración de amor arrolladora y fuera de lo común. O quizás la locura se refiere a la magnitud del evento, algo que desbordaba romanticismo y opulencia, como una escena sacada de una película de Hollywood. Sin embargo, sin detalles concretos y sin confirmación, todo se queda en el terreno de la especulación. ¿Fue un gesto extravagante, un acto de pasión desmedida, o simplemente una historia adornada? Es importante recordar que los rumores, especialmente en el mundo del entretenimiento, a menudo se basan en fragmentos de información, en interpretaciones y a veces en pura invención. Los amigos cercanos, las fuentes anónimas, son un recurso constante para los medios, pero rara vez ofrecen pruebas sólidas. Es el secreto a voces que se convierte en noticia, pero que carece de esa validación oficial que lo convertiría en un hecho. ¿Podríamos pensar que esto fue una estrategia de marketing? En la industria del entretenimiento, las parejas a veces son creadas o promocionadas para aumentar la visibilidad y el interés del público. Sin embargo, una propuesta de matrimonio es un paso muy personal, y simular algo así tendría serias implicaciones. Si bien no podemos descartarlo por completo, parece menos probable que un simple rumor alimentado por la imaginación colectiva y el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. La línea entre lo real y lo promocional es a menudo difusa, pero una propuesta de matrimonio se siente como algo que va más allá de una simple estrategia. Lo que sí es innegable es el cariño que el público tiene tanto por Can Yaman como por Demet Özdemir. Verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real, genera una gran expectativa. Por eso cualquier noticia que los involucre, y más aún una tan significativa como una propuesta de matrimonio, tiende a ser amplificada y discutida. El amor del público es un factor poderoso que puede dar vida a historias, real o imaginada. Podríamos hacer un ejercicio mental. Si tú fueras Can Yaman y quisieras proponerle matrimonio a Demet Özdemir, ¿cómo lo harías? ¿Buscas la espectacularidad, la sorpresa, el detalle romántico? Seguramente cada uno tiene su propia idea de lo que sería una propuesta loca. Para algunos podría ser una serenata bajo la luna, para otros, un viaje sorpresa a un destino exótico, y para otros, quizás algo más íntimo pero igualmente significativo. La imaginación colectiva vuela cuando se trata de diseñar el escenario perfecto para un momento tan crucial. La fuerza de este rumor radica en la química que ambos actores compartieron en Erkencicus. Esa serie fue un fenómeno, y la pareja protagonista se convirtió en un referente de romance para muchos. La transición de la ficción a la realidad siempre genera ilusión, y cuando esa ilusión se ve alimentada por rumores como este, el interés se dispara. La serie creó una conexión emocional muy fuerte entre los actores y el público, y cualquier indicio de que esa conexión pudiera continuar en la vida real era recibido con entusiasmo. Entonces, ¿nos quedamos con la duda? Sí, por ahora parece que sí. A falta de confirmación oficial, la propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir sigue siendo un episodio intrigante en el libro de los rumores del espectáculo. Nos deja imaginando escenarios, fantaseando con lo que pudo haber sido, y recordando la magia que ambos nos regalaron en la pantalla. La historia se queda en ese limbo entre lo que fue y lo que pudo haber sido, alimentando la curiosidad. Es fascinante como una historia, aunque no sea confirmada,
puede capturar la atención de miles de personas. La forma en que los medios y el público construyen narrativas alrededor de las celebridades es un fenómeno en sí mismo. Y en este caso, la historia de la propuesta loca es un ejemplo perfecto de cómo un rumor puede convertirse en una historia que resuena, incluso años después. Es la capacidad de la imaginación humana para tejer historias a partir de indicios y deseos. Podemos debatir si fue real o no, si fue un gesto impulsivo o planificado, si la locura se refiere a la magnitud del gesto o al nivel de sorpresa. Pero lo que queda claro es que esta historia ha generado conversación, ha alimentado la imaginación y ha recordado la fuerte conexión que muchos espectadores sintieron con esta pareja. Ha servido como un recordatorio de la magia que se puede crear en la pantalla y de la esperanza que los fans depositan en que esa magia trascienda a la vida real. Quizás algún día, Can Yaman o Demet Özdemir decidan arrojar luz sobre este asunto. Hasta entonces tendremos que conformarnos con la incertidumbre, con las especulaciones y con recordar la increíble química que los hizo brillar juntos. Y mientras tanto seguimos atentos a sus carreras individuales, esperando verlos brillar en nuevos proyectos, porque tanto Can como Demet son talentos que merecen nuestro aplauso, independientemente de su vida sentimental. El arte que crean en sus proyectos individuales es, en sí mismo, un motivo de celebración. Para concluir, amigos, hemos explorado el intrigante rumor sobre la propuesta de matrimonio de Can Yaman a Demet Özdemir, una historia que, según se cuenta, fue una verdadera locura. Hemos analizado cómo este rumor se propagó, la falta de confirmación oficial y el impacto que historias como estas tienen en el mundo del espectáculo y entre los fans. Al final, lo que queda es la intriga, la especulación y el recuerdo de una pareja que conquistó el corazón de muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarse llevar por esta historia llena de misterio. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la propuesta fue real? ¿Qué detalles creen que la hicieron loca? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la caja de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.